Gracias. Bueno, claro, por supuesto lo que dice ahí Colette es exactamente así, pero no de ahora exactamente, de hace rato. Mira, los regímenes como el del presidente Chávez, autoritario, militarista, por cierto, nada nuevo, es el mismo corte, el régimen mesiánico, militarista, autoritario, tradicional. Chávez no ha sido innovador en nada. Crean, en primer lugar, copan todas las instituciones. En segundo lugar, crean su propia legalidad. Como quiera que necesitan un nuevo andamiaje jurídico y unas nuevas instituciones y un nuevo comportamiento institucional para consumar su proyecto, por extraviado que a uno le parezca, pues proceden así. Tiene razón Colette cuando dice que los 65 diputados, los 67 diputados electos a la Asamblea, pues tendrán poco margen de maniobra porque ya ha anunciado el gobierno a través de sus voceros, bueno, que no les van a dar participación en nada. ¿Qué le recomendaría yo a esos parlamentarios en cumplimiento de su deber y para honrar el respaldo que recibieron de la autonomía, de la voluntad soberana del pueblo? Que sean autónomos en su proceder, que vayan y planteen lo que requiera el ejercicio de su función parlamentaria, que le cumplan a su circuito, que le cumplan a su Estado, y que toda iniciativa que les obstruyan en la Asamblea Nacional vayan a sus comunidades e informen, porque eso es lo que tiene que hacer un parlamentario, ir a la Asamblea a cumplir con su deber, y en caso de que no puedan cumplir con su deber porque no los dejan, pues que vayan a sus comunidades para informar, para que sea el gobierno quien reporte, quien dé la respuesta a esa situación. Por ejemplo, si un diputado circuital o un diputado de un Estado va y plantea recursos para su comunidad y el gobierno no transfiere los recursos para no resolver los problemas, que ese diputado se vaya allá y le explique a su gobernador y le explique a su alcalde y le explique a sus electores, no importa la tendencia política de sus alcaldes, gobernadores y electores, que los recursos no se pueden conseguir porque el gobierno no los transfiere. Ahora, esa es su recomendación a los 65 diputados que asumirán el 5 de enero. ¿Cuál es su recomendación a la mesa de la unidad de la oposición en su conjunto, tomando en cuenta cómo luego de las elecciones legislativas el presidente pues ha demostrado que está decidido a profundizar su revolución? ¿Cómo debe enfrentarse esa profundización que viene desde el Ejecutivo Nacional? Mira, la tónica o la medida no es que se diga que somos reactivos, pero la mesa tiene que actuar sobre un determinado escenario político en el que, nos guste o no nos guste, hay unas pautas que marcan la consumación del proyecto hegemónico del presidente, y la mesa tiene que actuar en consecuencia, manteniendo la unidad, promoviendo sus candidatos, denunciando, promoviendo programas, presentando alternativas y además entendiendo que tiene que asumir, como lo ha entendido, una confrontación. A veces uno se preocupa cuando dice, bueno, pero ¿por qué la oposición pelea con Chávez? Bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Salir corriendo? ¿Eludir la confrontación? Ojo, confrontar es contender, no matarse. Confrontarse es aceptar un reto y proponer algo alternativo a lo que está ocurriendo. Confrontar es denunciar lo que está pasando y advertirle al país la grave situación que se nos avecina si las cosas siguen como van. Confrontar es decirle al país que tenemos una forma distinta de hacer las cosas. Bueno, y eso es lo que tiene que hacer la mesa. Por cierto, no trabarse en disputas inicuas y mucho menos extemporáneas sobre, ya estoy oyendo, los métodos de escogencia del candidato presidencial, elecciones que son dentro de 2 años, tarjeta única, otra vez el retintín de un debate absolutamente estéril. Fíjate, lo que no tiene que hacer la mesa es dedicarse a tonterías, no hacer caso a quienes desde adentro o desde afuera traten de distraernos del objetivo central, que debe ser estar atento frente al régimen. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo central? Estar atento frente al régimen, dirigir, concentrar, firme, incluir. Estar firme frente a Miraflores, así, atento. ¿Qué significa? Ponlo en la práctica. ¿Qué significa? Pero en la práctica es lo que hemos dicho, significa contender y no eludir. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es un esquema de confrontación. Mira, lo primero que hay que hacer es aclararle a la gente, a todo el mundo, y sobre todo a los que no quieren comprenderlo o entenderlo o aceptarlo, que el presidente Chávez ha dicho que su proyecto es hegemónico. ¿Qué significa hegemonía para los marxistas y para los comunistas? Hegemonía significa que una clase o sector se impone sobre todos los demás, su proyecto, su ideología, su tendencia, su modo de concebir el mundo y hacer las cosas, por las buenas o por las malas. Y eso es lo que está haciendo el presidente Chávez. Y en un proceso hegemónico tú no puedes eludir el planteamiento de ese proceso, que es la confrontación. Y aquellos que dicen que debe evitarse la confrontación para captar ese sector. Ahora sí estamos, ahora sí estamos a aterrizar. Lo que está diciendo
Henry Ramos, a los diputados y a la oposición es: no pierdan tiempo en cuestiones de ritintineo de candidatos. Aquí vamos a la confrontación. Y eso es lo que vamos. Eso es lo que usted está diciendo. Pero déjame aclarar cuando digo que, ¿sabes? Porque tú sabes que el gobierno hace su propia glosa y ya uno se ve en los canales del gobierno, en los voceros oficiales, en estos ministros recién nombrados que creen que ganan méritos acosando a todo el mundo. Que confrontar no es ir a la guerra civil, ni convocar un paro, ni meterse en los cuarteles a ver quién se alza. No se trata de eso. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es simplemente una situación de más o menos de normalidad política para poder llegar al final a las elecciones del 2012 y sacar al presidente a punta de votos, que eso está cantado. Ahora, ¿qué hacer de confrontar que va contra el claro, que va contra ese mensaje que dice que no se debe confrontar, que debe tener un mensaje más inconciliador? Mira, por cierto, qué buena la pregunta que me estás haciendo. Hubo una serie de analistas y de encuestólogos, por cierto, a consecuencia de lo que pasó con las encuestas, por lo menos ya llegamos a una primera decisión en la mesa, que fue no tomar en cuenta las encuestas para decidir nada. Esa es una primera gran conclusión, porque no es posible que todas las encuestadoras se hubieran pelado, nada más y nada menos que en 25 diputados. Todas las encuestadoras, y no quiero hablar de otras cosas para no hacer el programa ingrato, ¿no? Pero más de una encuestadora anduvo por allí diciendo que no había vida, que la oposición no tenía vida, que estaba raspada, que no sacaba más de 38 o 40 diputados, sembrando sistemáticamente un mensaje pesimista, un mensaje de desánimo, de desaliento, incluso entre quienes podían ayudar eventualmente, porque sabemos que una campaña electoral necesita logística, pero bueno, me voy a referir a eso. Ese método lo descartamos, dejamos el método de consenso donde sea necesario y de primarias donde sea necesario, sin prejuicio de ningún tipo. Ahora bien, nosotros en la mesa, y así las cosas, tenemos que tener muy claro que tú en un esquema de confrontación no puedes eludir. Si tienes adelante una persona confrontándote, agrediéndote, tratando de imponer a como dé lugar su visión de país, ¿cómo vas a voltear del otro lado? ¿Cómo es que vas a hablar de los problemas sin hablar del causante del problema? Que eso era lo que pretendía. Y yo lo decía muchas veces, bueno, y en la campaña electoral del 2012, donde hay un candidato presidencial ya cantado que es Hugo Chávez, porque ahí sí es verdad que no va a haber elección ni consenso, sino que es él, porque es él. Ajá, entonces tampoco vas a hablar del candidato presidencial del 2012. Te vas a referir a los problemas del país sin referirte al contendor que tienes por delante, que es el candidato presidencial. Entonces, ese planteamiento político irreal, absolutamente absurdo, era el que nosotros no compartíamos ni compartimos. Y vamos a seguir confrontando a Chávez porque ese es el adversario que tenemos que abatir, al que le tenemos que ganar, que está allí de carne y hueso, tratando de consumar un proyecto que está acabando con Venezuela. ¿Qué hace concretamente con los casos de los diputados que están siendo procesados? Que no sabemos si llegarán o no a la Asamblea del 5 de enero. Eso forma parte de una misma estrategia. Ese es un mensaje para afuera y para adentro. No solamente por la utilización del Tribunal Supremo de Justicia en este sistema donde no hay separación de poderes, donde ya se sabe universalmente que aquí la supuesta administración de justicia es un instrumento de punición política en manos del presidente de la República para resolver lo que al presidente le dé la gana, como la Fiscalía, como la Contraloría, etcétera. Bien, esta es una señal para sus propios diputados, para que nadie se le abra, para que nadie discrepe, para que nadie disienta, porque en estos procesos suele haber muchas deserciones. Si lo vemos ya en la gente del gobierno que empieza a tirar mensajes y cabos como diciéndome... ¿Aquí te han llegado? Claro que ¿Sí o no? Claro que han llegado. Civiles y militares. Pero para más precisión, civiles y militares además. Civiles y militares. ¿Qué te dice un militar a ti? ¿Qué te dice? Ya vamos para allá que tenemos tiempo hasta las 8, fíjate. Entonces, eso que está haciendo el gobierno con estos diputados, que deberían estar en absoluta y plena libertad por decisión de la soberanía popular, que está según la propia doctrina constitucional chavista, por encima de la Constitución y de cualquier ley está la soberanía popular. Esos diputados deberían estar en libertad. Y después de electos diputados han empeorado su condición, la condición de Mazuco, de Richard Blanco, de Biagio Pileri y de Hernán Alemán ha desmejorado, ha empeorado después de haber sido electo diputado. Fíjate que después de electo diputado a Mazuco le quitan la medida sustitutiva de arresto domiciliario y lo meten en el pote de un fortín militar y él no cometió. Y ahorita lo acaban de trasladar para... Y Biagio está en la misma cosa. Richard Peñalver ya estuvo antier en los tribunales y recusó a la juez y parece que la propia juez va a resolver ella misma el caso, cosa que es insólita porque la recusación la debe resolver o decidir un juez distinto a aquel a quien se recusa. Bueno, estos son mensajes para sus propios diputados y además le está diciendo a todos los diputados en ejercicio que no son de él
El que se resbale va para el pote. Una forma de amedrentar, y eso es por mayoría simple, eso no requiere mayoría calificada. Mañana el diputado Juan González de la oposición se convierte en un diputado estorboso para el régimen. Le inventan cualquier cosa como se le inventaron a Wilmer Azuaje y en un 2x3 le quitan la inmunidad por mayoría simple. Ahora, pero sin embargo, tú me dices, me han llegado algunos y hablan. Y me dicen, ¿y militares? ¿Qué te dice un militar? La información que te da que no están de acuerdo, que discrepan de los altos mandos, que quieren que cada oficial señalado dé la cara y no comprometa a la institución para taparse. Hay pintas, los funcionarios civiles de altísimo rango, de altísimo nivel, en las proximidades del propio jefe, dicen cosas, manifiestan desacuerdo, etcétera. ¿Qué es eso? Eso ocurre cuando hay fragilidad, porque cuando hay la sensación de que eso es para largo y de que es sólido, todo el mundo es leal. ¿Tú sientes que hay fragilidad? Bueno, absolutamente, por favor. Mira, por eso es que yo me río cuando dice por ahí, bueno, es que si ganamos las elecciones en el 2012 no la van a reconocer. ¿Con qué fuerza Chávez desconoce las elecciones? ¿Fuerza militar para desconocer las elecciones? No tiene, presidente Chávez. Usted no tiene fuerza entre los militares y la Fuerza Armada para desconocer un resultado electoral. Los militares, incluso los que usted cree que le son más leales, van a respetar los resultados electorales. No se haga ilusiones, eso no da ni para autogolpe ni para desconocimiento. Y además, ningún régimen que desconozca la voluntad popular sobrevive internacionalmente. Y usted lo sabe, presidente.